Bienvenidos sean a este su canal. Yo soy Royman Zambrano y esto es Verdades Bíblicas. Mi amado prójimo, en la Biblia hay un pasaje bíblico en el libro de Mateo, en el capítulo 22 específicamente, donde se le hace una pregunta al Señor Jesucristo. Se le pregunta lo siguiente: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? A lo que Jesús responde: bueno, el gran mandamiento de la ley es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero Jesús no llega hasta allí con esa respuesta, sino que Jesús agrega algo más. Hay un segundo mandamiento, el cual es muy semejante al primero, y es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, he de suponer que tú, mi amado prójimo, te amas mucho. Yo, Royman Zambrano, también me amo mucho. Y Dios dice que así como nos amamos a nosotros, debemos amar a los demás. Y cuando digo los demás, es cualquier otra persona, cualquier otro. O sea, nuestro prójimo, que es cualquiera. Muchos basados en este principio bíblico, cuando llegan a Cristo, entonces, entendiendo este mandamiento, dicen para sí mismos: bueno, ya no odio a nadie. He aprendido a perdonar como Dios lo dice y sí siento que amo a mi prójimo, en verdad. Bueno, pero la Biblia también enseña que la fe de un cristiano siempre será probada. En todo el transcurso de la vida de un cristiano, esa fe que dice ya tener le va a ser probada. Entonces se van dando, como quien dice, sucesos. Digamos que, por ejemplo, a una persona que nos hizo mucho daño en alguna oportunidad, hace días o hace años, tiene un proyecto de vida, tiene algún proyecto que quiere realizar hace mucho tiempo, pero resulta que no se le da como quiso, que antes fracasó. Y aquel que dice ser cristiano se entera de que esa persona fracasó en lo que quería hacer. Dice no odiarlo, dice haberlo perdonado. Sin embargo, cuando se entera de que fracasa en su proyecto, se alegra. Le entra un fresquito y hasta esboza una sonrisa pensando en que, vea, fracasó, si ve, coja, como dicen por ahí, que agarre, que coja. Digamos que no fue que fracasó, digamos que le ocurrió una tragedia, le pasó algo terrible en su vida, cayó en desgracia. Y Dios dice que no debemos alegrarnos de eso. De hecho, te voy a traer a contexto un pasaje bíblico que lo vamos a buscar juntos en la traducción lenguaje actual, porque me pareció que era mejor escogerlo allí por las palabras, la frase que se utiliza para dar esta enseñanza. En Proverbios 24:17 de la traducción lenguaje actual, Dios nos dice muy claramente allí que no debemos alegrarnos del fracaso de nuestro enemigo. Está hablando de nuestro enemigo. Y dice que de manera muy clara no debemos alegrarnos de su fracaso. Y que tampoco debemos regocijarnos si cae en desgracia, si cae en tragedia.
Y agrega la palabra allí que porque si Dios nos ve, no aprobará esta conducta y eso antes traerá castigo. Ahora dice, porque si Dios nos ve, lógicamente que esto es algo que está sobreentendido, lógicamente que Dios nos ve. ¿A dónde se puede meter un ser humano? Que Dios no lo vea. Y si Dios se da cuenta de esta actitud errada y se va a dar cuenta, entonces eso va a acarrear castigo a esa persona y mucho más a aquel que dijo haber creído en el Señor Jesucristo y se alegra de la desgracia o el fracaso de su enemigo, aquel que supuestamente ya perdonó, aquel que supuestamente ya no odia y no le guarda ningún tipo de rencor. Así que debemos tener cuidado, porque si decimos que no odiamos, si decimos que hemos perdonado, pero al mismo tiempo nos alegramos de la desgracia de alguien, debemos tener cuidado, porque Dios ve todo, absolutamente todo. No lo que hacemos solamente, sino lo que hacemos aquí, lo que pasa por aquí. Te traigo otro pasaje bíblico, mi amado prójimo. Lo vamos a encontrar ahí mismo en el libro de Proverbios, pero lo vamos a buscar en el capítulo 17, en el versículo 5 de la Reina Valera 1960. Allí dice que el que se escarnece del pobre afrenta a su creador, a su hacedor. Pero ¿qué quiere decir la palabra de Dios cuando dice el que se escarnece del pobre? El que se burla. Si alguien se burla de un pobre por su condición de pobre, o sea, de su calamidad, porque él está bien, porque él tiene bienes, porque económicamente está súper bien, no tiene necesidad de nada. Entonces, en su condición de gente pudiente y que no tiene necesidad de nada, entonces menosprecia al pobre por su condición. Y dice que afrenta a su hacedor. ¿Y qué quiere decir cuando dice que afrenta a su hacedor? Lo que está queriendo decir es que hacer ese tipo de burla de una persona en su condición de pobre afrenta a Dios y que se mete directamente con Dios. Es como que si estuviera no burlándose de esa persona, sino burlándose de Dios mismo. Mira lo complicado y lo serio que es esto. Y en el final de este versículo agrega que es el que se alegra de la calamidad. El que se alegra de la calamidad, dice, no quedará impune. Eso quiere decir, no quedará, ni sueñe que va a quedar sin castigo. El que se alegra de la calamidad. Ahora, debemos entender que allí no dice, si te alegras de la calamidad, de la desgracia de aquel que te hizo daño, ahí no hay problema, porque él te hizo daño, él te la debe, No, allí dice específicamente, el que se alegra de la calamidad. Y cuando dice que se alegra de la calamidad, está hablando de la calamidad o el problema, la dificultad que atraviese cualquiera, así haya sido una persona la cual nos hizo un daño extremo. Es prohibido ante los ojos de Dios, ante la ley divina de Dios, alegrarse de la desgracia de cualquiera, porque calamidad es calamidad, y eso no importa a quien le haya ocurrido. Así que cuando digas que amas a tu prójimo, asegúrate que de verdad
lo amas. Porque si sientes un regocijo, un sentimiento de alegría y de gozo por algo que le pasó a alguien, sea quien sea, y así te haya hecho daño, eso demuestra que realmente no has aprendido a perdonar, no has aprendido a amar como ama Dios. Tal vez ames, pero no a la manera de Dios. Y nadie que quiera reconciliarse o estar reconciliado y en amistad y en comunión con Dios puede amar a su manera, sino que o ama a la manera de Dios o ama a la manera de Dios. No puede o no debe amar a su manera. Tú puedes amar como tú quieras. Dios no te lo va a prohibir. Pero si no amas a la manera de Dios, entonces no amas como es correcto amar. No siendo más la enseñanza por hoy. Si te ha gustado el video, dale a la campanita, dale me gusta. Si te ha gustado el video, puedes dejarme algún mensaje, algún comentario. Si quieres hacer algún tipo de pregunta también, tan pronto lo note, yo estaré respondiendo, y que Dios me les haga pasar una muy buena tarde. Dios